Primero que es así como lo recibimos, digamos, del maestro, ¿no? Él fue el que en el mismo video, él señala que realmente el espíritu de la ayahuasca es una serpiente. Y esto no es solamente lo que él dice, sino muchas personas han tenido la oportunidad de ver aparecer en sus visiones una serpiente inmensa, ¿no? Que normalmente pues no genera, digamos, el pánico que debería generar un animal de esas magnitudes, pero uno se siente totalmente confiado, ¿no? De poder, digamos, integrar semejante presencia. Y sí, es una cosa que no puedo explicarlo, pero sí tiene una relación directa, ¿no? Entre la ayahuasca y el espíritu de la serpiente. Claro. ¿Y no te ha pasado nunca que te mueres de miedo? Sí, es normal, pero por otras cosas. O sea, yo creo que hay situaciones en donde sí realmente sientes absoluta confianza y otras situaciones donde puedes sentir un pánico total, donde sientes realmente la locura, ¿no? O sea, cuando sientes que tu mente está dando vueltas ya mucho tiempo, muchas horas y no sale y no sale y no encuentras la salida. Pero hay otras veces donde es todo lo contrario, ¿no? O sea, te lleva a unos estados de paz y de claridad, de lucidez, ¿no? Que no tienen comparación. Y lo maravilloso de todo esto es que no es nada predecible, ¿no? O sea, nunca vas a saber qué es lo que te va a suceder. ¿Tú tomas regularmente? Sí, tomo regularmente desde hace 30 años. ¿Sí? Wow. Bueno, y aún así, o sea, pienso que realmente no sé nada, ¿no? Lo había tomado 10 veces, ¿no? Pensé que lo comprendía todo, ¿no? Cuando había tomado unas 50 veces, pensé que de repente había muchas cosas que no entendía. Cuando tomé cerca de 1000 veces, pensé que la mayoría de las cosas no las entendía. Y ahora, después de 30 años, pienso que no entiendo nada. Pues, recuerdo que me acercaba a una luz, ¿no? Como que estaba caminando así en la oscuridad y me acercaba a un sitio luminoso, ¿no? Como una construcción, un templo, un palacio. Y cuando ya estaba muy cerca de llegar, ¿no? Surgió una presencia, ¿no? Que me empezó a hablar y me dijo que no podía seguir avanzando porque todavía tenía muchas cosas que limpiar. Y me dijo, mira atrás. Entonces lo que vi fue que esa luz proyectaba una sombra y que en esa sombra se escondían todas las cosas que yo no quería ver, todo aquello que yo no quería entender. Entonces me decía, mientras tengas todavía esa sombra, no vas a poder entrar nunca. Y que la cosa era que conforme uno eh, camina hacia la luz, la sombra se hace cada vez más intensa y más oscura. Y que es mucho más difícil encontrar realmente todos los puntos ciegos que tenemos. Por eso que sucede que muchas personas creen que toman ayahuasca y que de pronto se iluminan, pero todo eso es completamente falso, ¿no? O sea, no existe ese tipo de iluminación, es simplemente caer en el juego del autoengaño, creer que eres mejor o que sabes más por tomar un poco de ayahuasca. O sea, yo creo que puede ser todo lo contrario, que es sumamente peligroso el creer que eres un poquito mejor que los demás. Yo creo que simplemente la ayahuasca te da una posibilidad de vivir alerta contra tu propio autoengaño. Hay que estar vigilantes y volver siempre al origen, ¿no? Al inicio, donde todavía no hay sombra, pero todavía no hay luz, ¿no? Para poder caminar y tratar de no cultivar, digamos, toda aquella mentira que va a crecer junto con nuestra verdad, ¿no? Realmente yo creo que la única salida ahí es así como cuando viene la ola, ¿no? Tirarte por debajo y bucear realmente en la humildad y entender que realmente la única solución inteligente a todo esto es la humildad, porque nunca vamos a poder estar a la altura de comprender semejantes misterios. Pienso que para encontrar tu verdad, lo primero es encontrar tu mentira. Entonces esa es la manera como trabaja esta medicina, ¿no? O sea, no vienes aquí a iluminarte o a buscar grandes verdades o lucideces, pero pienso que lo esencial es encontrar tu propia mentira, o sea, dónde te estás engañando y qué es lo que te está impidiendo realmente dar pasos reales en la vida. Porque realmente no, o sea, manejan una técnica muy precisa que es, digamos, administrar el brebaje y también, claro, manejan todo el contexto y el ritual, pero eso no es garantía absolutamente de nada, ¿no? De ningún tipo de evolución, ni siquiera emocional.
O sea, que sí creo que la ayahuasca te proporciona la posibilidad de mirar en planos, para usar términos psicológicos, del inconsciente, ¿no? Cosa que normalmente, digamos, la conciencia normal no lo permite. O sea, tenemos un corte muy abrupto entre lo que llamamos conciencia e inconsciencia, mientras que con el ayahuasca esa frontera, digamos, se disuelve y lo tienes en grados. Tú puedes ir, digamos, introduciéndote dentro de ti misma y ir logrando muchos niveles de percepción dentro de ti misma. Y entonces ahí encontrar muchas respuestas y muchos orígenes de tus comportamientos. Muchísima gente que se cree al borde de la iluminación y que sinceramente pues están peor que la gente que no toma, ¿no? Porque el nivel de autoengaño es mayor, está potenciado. La visión podría ser una cosa que te está poniendo internamente y también puede ser que realmente hay una presencia más allá de tu mente, ¿no? Sí. Eso es bien interesante porque yo creo en este momento lo que más se acerca a explicar este tipo de situaciones es realmente la poca información que tenemos sobre física cuántica, en la medida de que hay una interacción absoluta, ¿no?, entre el universo y el ser humano, ¿no? Entonces, no es solamente que las cosas existan independientemente del observador, sino que el observador está modulando totalmente toda la creación. Y entonces igual pasa con las visiones. No solamente uno es un ente receptivo de imágenes, sino que también estás proyectando imágenes que van a modificar las propias visiones. Es fundamental. O sea, yo creo que uno de los principales aportes, digamos, en todo lo que ha sido ciencia, bueno, al margen de grandes cosas que han habido, es realmente la concepción de esta naturaleza de que las cosas son y no son, ¿no? De que las partículas están y no están. Y que si no están en el sitio que deben estar, entonces ¿dónde están? Entonces, y cómo influye realmente la posición del espectador o del observador. Entonces, todo esto realmente son cosas que no se podían explicar con la lógica binaria a la que estamos acostumbrados, a la lógica aristotélica. Sin embargo, existen muchas interpretaciones distintas que vienen de culturas mucho más antiguas, ¿no?, que han desarrollado pensamientos lógicos, como el caso, por ejemplo, de la cultura andina, que propone el pensamiento trilineal, ¿no?, o la lógica incluyente, que es una lógica que justamente plantea que las cosas no necesariamente se definen por oposición, ¿no? O sea, una verdad y una negación, sino que existe la posibilidad de que dos verdades contrarias coexistan, ¿no? Y esto nos abre totalmente las puertas para comprender el mundo mágico en general de todas las plantas maestras. Vivíamos en una laguna, al borde de una laguna teníamos una casita, una cabaña, y estábamos tomando ayahuasca esa noche, pero no habíamos podido poner el bote porque se había llenado de muchas plantas. En ese tiempo había muchas plantas que no dejaban, a veces eran como hectáreas, así que de unas plantas acuáticas que no dejaban acercarnos al lugar donde vivíamos. Entonces había dejado mi bote casi 1 kilómetro. ¿En qué parte de la ceremonia? En Yarinacocha. Y entonces a mitad de la ceremonia de pronto me surge la preocupación: uy, ¿cómo estará mi bote? ¿Todavía estará? ¿Se habrá ido? ¿La corriente lo habrá llevado? Y sin pensarlo, ¿no?, de repente he estado mirando mi bote, ¿no?, he visto que todo está bien y he regresado. Y cuando estoy regresando me doy cuenta que estoy regresando. Y yo digo, uy, ¿cómo es esto? Digo, porque no fue un acto deliberado, ¿no? Y sí, pero sí creo que hay esa posibilidad. No sé si es exactamente volar o de alguna forma una expansión de tu mente, o no sé cómo llamarlo. Pero también he escuchado mucha gente que sí, he estado en un lugar, por ejemplo acá en Sudamérica, y de pronto ha ido a su casa en España y ha visto su casa, su familia, y ha regresado. Entonces, como que de alguna forma también esos parámetros de espacio-tiempo se quiebran, ¿no? Simplemente son cosas que todavía no se pueden explicar. Acá lo más difícil es decir cómo son las cosas, ¿no? O sea, cualquier cosa que alguien te diga, esto es así, es un error. Todo son aproximaciones y puntos de vista, ¿no es cierto? Ese es, digamos, el punto de partida de todo. Claro. Entonces, es muy difícil, todo lo que yo te diga también está dentro de la absoluta relatividad. Yo creo que es casi imposible vivir en este mundo sin generar dolor. O sea, sin querer vivimos al interactuar
incluso con los seres que más amamos, vivimos haciéndoles daño. Todo el tiempo estamos actuando y generando dolor. Entonces ese dolor de alguna forma no se esfuma, sino que de alguna forma está dentro de nosotros. Y sobre todo cuando es dolor producto de nuestras emociones negativas, ¿no? Cuando realmente hacemos daño, contestamos mal, ¿no? Tratamos sin cariño a las personas, todas esas cosas van a formar parte de todo nuestro mundo subconsciente. Entonces yo lo veo como que cuando queremos entrar adentro, tenemos que atravesar todas esas memorias, ¿no? Todas esas memorias de daño que hemos generado, de dolores que hemos generado, de sufrimiento, están ahí. Y de alguna forma, en algún momento, tienes que asumirlas y hacerte responsable. O sea, no creemos en la culpa, ¿no? Tal como lo conciben la mayoría de las religiones. O sea, nosotros creemos en la responsabilidad. Y la responsabilidad pasa por disolver todas esas memorias de dolor que hemos generado durante toda la vida. Entonces, para mí esas son las visiones tremendas, tortuosas, infernales. Es el propio infierno que hemos creado a través de la vida. Y en este momento, digamos, el mundo está pasando por un momento sumamente doloroso. O sea, nunca ha habido, pienso, tanto dolor, porque nunca ha habido tantos seres humanos juntos y tanta ignorancia a la vez creando tanto dolor. Entonces, a veces, yo digo, de repente no tengo grandes cosas que purgar, o sea, no he matado a nadie, no engaño a nadie hace mucho tiempo, pero sin embargo hay ceremonias que me tocan muy duro. Y empiezo como a escudriñar y digo, esto no es mío, pero sin embargo me toca sufrir, digamos, una cuota que yo pienso es parte, digamos, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Bien, en algún momento yo sentía que la ayahuasca me reclama las cosas malas que había hecho, en el presente me reclama todo el bien que no he hecho, ¿no? Porque el nivel de conciencia varía. O sea, cuando todavía tienes tanto que limpiar, te dice, bueno, tu chamba es esta. Limpia, limpia, limpia. Entonces, cuando ya limpias, lo que la ayahuasca te va a reclamar es todo el bien que podrías hacer y que todavía no haces, ¿no? Entonces, como que de alguna forma, no es que sea una cosa, un acto culposo, pero sí existe una responsabilidad, ¿no? Yo creo que más bien sí hay un poder de la ignorancia tremendo, expresado, digamos, en todo el sistema mundial de dominación, que trata de mantener a la gente alejada de este tipo de conocimientos, ¿no? Porque es fácil de manipular. Entonces, de lo que se trata es justamente de meter miedo a la gente y de robarles el poder para poderlos controlar. Entonces, toda la campaña que hay en general, ¿no? Contra todas las plantas maestras o las plantas de poder, se tratan de bloquear, ¿no? El intento que hace la gente por ganar su propio poder, ¿no? Porque de esa manera se van liberando uno a uno del sistema, ¿no? Y del miedo. Entonces, claro que la ayahuasca da miedo, pero lo que aprendes en el camino es a liberarte del miedo, ¿no? Porque no vas a vivir con el miedo toda la vida. Entonces, lo que en el camino pasa es que cambias el miedo por el respeto,